Ok, empezamos. Bueno, ya sabrán, antes tuvimos una reunión para explicar un poco la modalidad de los laboratorios virtuales y al final quedamos en que las actividades van a ser grupales y voy a necesitar que se organicen en pequeños grupos de 3 a 4 personas, aprox, ¿ya? La dinámica del laboratorio van a ser laboratorios consecutivos semana a semana, los días viernes a las 9 y vamos a tener una hora de sesión. También vamos a dejar una pequeña parte en el Moodle, que es un foro donde si tienen preguntas las vamos a ir respondiendo a medida que vayan pasando los tópicos. ¿Qué otra cosa? Los laboratorios ahora van a ser de una pura sesión, entonces ustedes pueden organizarse con la sesión de la Sofi o con la sesión mía, con las personas que quieran, ¿ya? Esto en honor por el tiempo que vamos a tener, que va a ser bastante acotado, entonces vamos a tener que hacer de esta manera para poder alcanzar con el fin de semestre. Em, Acuérdense que el objetivo que nosotros planteamos para estos laboratorios es desarrollar la base teórica para poder predecir los resultados, ¿ya? Entonces, le voy a pedir que siempre estén revisando el módulo para que vean cuándo vamos a ir subiendo las guías. De hecho, la guía del próximo laboratorio ya está subida para que le echen un vistazo. Y creo que también agregué una sesión de dudas. Si no, lo voy a agregar hoy día en la tarde. ¿Cómo va a ser la evaluación de esto? Tenemos el control de entrada, que ahora no va a ser durante los 15 minutos o durante la misma presentación, sino que va a tener una validez de 24 horas. Este control de entrada va a ser más o menos fácil, donde vamos a tener preguntas de la guía y preguntas también de interpretación, ¿ya? Para que ustedes vayan respondiendo durante el viernes completo. Los informes de laboratorio van a ser, primero, tienen que poner una breve explicación del laboratorio, qué es lo que se va a hacer y cuál es el objetivo y su importancia. Luego hay que responder preguntas de los resultados esperados, que ahí van a estar como actividades divididas. Y al final hay que responder dos preguntas de discusión, ¿ya? Que ahí van a estar expuestas y ahí pueden escogerlas. Agregar también referencias válidas. Ahora nosotros también le vamos a dedicar un poco de tiempo a enseñarles cómo tienen que buscar bibliografía. El tiempo de entrega de este informe van a ser de 2 semanas y va a ser vía Moodle. Entonces, por ejemplo, el laboratorio de la próxima semana van a tener un plazo de 2 semanas máximo para poder entregar ese informe. La extensión máxima de cada informe van a ser 2 hojas, Time New Roman y 12 punteados. Y interlineado igual, uno, pero tengo que puesto, sí. Ya, entonces tienen que ser bastante acotados. El cronograma, acuérdense que ya se subió a Moodle para que le echen un vistazo donde están las fechas de los laboratorios y las fechas de entrega de los informes. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el primer laboratorio, el laboratorio 0 y el laboratorio 1. El laboratorio 0 está asociado a la norma de bioseguridad y cómo comportarse en los laboratorios. Y el laboratorio 1 está asociado a detección de sales y un uso adecuado de controles. Ya, en cuanto a la búsqueda de información, creo que esto también se lo habrán pasado antes en otras clases, pero el motor de búsqueda que nosotros más ocupamos es PubMed acá. Entonces pueden googlearlo, PubMed, la primera opción, y acá van a desplegar, em, pueden ocupar distintas herramientas. Por ejemplo, em, pueden hacer como herramientas bioinformáticas si quieren hacer algo más avanzado o simplemente buscar reviews o papers. El idioma que trabaja esta plataforma es exclusivamente inglés, entonces todas las cosas que van a buscar acá tienen que ser en inglés. Y hay distintos filtros que ustedes pueden ocupar. Por ejemplo, cuando ponen buscar, pueden ocupar como palabras clave. Por ejemplo, pueden poner coronavirus, review o coronavirus y paper. Y ahí le van a salir las distintas clasificaciones. Si tienen más dudas y quieren aprender un poco más sobre esta herramienta, hay un botón de acá de Help, el cual le dará toda la información que pueden sacar. Y además tienen tutoriales de YouTube, lo cual lo hace más amigable.
Entonces, por ejemplo, queremos ver sobre el coronavirus. Entonces, aquí salen 19.225 resultados. Entonces, es una palabra muy amplia. Entonces, si quieren ver algo más específico, pongan palabras claves. Por ejemplo, coronavirus y respuesta inmune. Entonces, si ponen coronavirus y respuesta inmune, o coronavirus y la proteína Spike, en este caso, le van a salir pocos resultados, y en este caso a mí me interesó esta publicación. ¿Y dónde pueden obtener la publicación? Acá, en este link de acá, donde sale Full Text Links. Y este es de Nature. Esto lo va a indexar hacia la página de Nature, y aquí en Nature pueden descargar el paper. Ya. ¿Cuáles son las estrategias que pueden ocupar acá? Si quieren, es su primer acercamiento sobre una información o sobre un tópico en particular, prefieran los reviews, que son recopilaciones y discusiones de la información sobre un tópico. Entonces, sientan las bases básicas para poder entender un tema. Si quieren ir más allá y quieren buscar como resultados específicos, vayan a buscar los papers, que son investigaciones específicas con resultados y discusión y metodologías. Em, Eso, cuando quieren buscar algo más acotado, siempre traten de asociar más palabras. Por ejemplo, coronavirus, respuesta inmune, review, para buscar recopilación de informaciones sobre la respuesta inmune contra el coronavirus. También hay otras cosas importantes que son los Easy Scopus. Eso ya viene cuanto el índice de impacto de una revista. Y eso lo pueden buscar acá, en Simago Journal Country Rank, donde a mayor puntaje significa que un mayor índice de impacto, y también están supeditados por el tópico, etc. Ya, entonces, ahora vamos a empezar con el práctico número 0. Antes de esto, ¿tienen dudas sobre lo que le había explicado antes? Ahí, Víctor, levantó la ¿Puede mano. retroceder? Y yo Perdón. tengo una duda. Quería saber, eso de la división no me quedó claro. La división de grupos. Sí. Ya, mira, la división de grupos, sí, todo esto se va a enviar por si acaso. La división de grupos va a ser por lote completo. Las dos sesiones van a estar unidas en una. Entonces, necesitamos que se dividan en grupos de 3 o 4 personas. Gracias. Ok, ¿qué otra duda había, chicos? ¿O estamos ok para empezar con esta? Sí, no. Ya, entonces dale nomás, Sofi. Hola, buen día. Bueno, continuando entonces con la presentación del profesor Jorge, yo les voy a hacer rápidamente una pincelada por el práctico 0. Dale nomás, Jorge. Entonces, lo primero que tienen que tener en consideración, en el caso de que, como esto se trata de laboratorio, tengo que informarles sobre la norma de bioseguridad independiente de que no estemos en el laboratorio, pero para su conocimiento, en el caso de estar trabajando en un laboratorio, lo primero es no comer ni beber ningún tipo de líquido en el laboratorio, uso estricto de la bata, ese es su uniforme del trabajo para proteger básicamente su ropa. Uso de pantalón y zapato cerrado, también por el caso de derrame de algún tipo de componente o fluido. El pelo tomado, largos, ni pulsera, lavarse las manos y quitarse el delantal antes de salir del laboratorio, no llevar a la boca ningún tipo de reactivo, no usar lentes de contacto, esto por accidente que se le pueda caer durante el práctico, uso de antiparra en el caso que sea necesario, uso de mascarilla también en el caso de fluidos que tengan un tipo de gases nocivos para usted, y norma adicional en función de la... Pero eso lo tienen que considerar en el caso de que trabajemos en el laboratorio. Dale, Jorge. Jorge. Vicente tiene una pregunta. Nos enviarán un informe de las normas del laboratorio de biología celular como se hizo en el laboratorio de química general.
Sí, estaba en la guía, Sí, de hecho. está en la Ahí guía. lo vamos a subir. Justo que lo estamos presentando está en la guía. Así que ¿Hay otra esta pregunta? información, Es el que dice guía práctico 1. No. Nosotros tenemos que enviar la otra. Esa faltaba. Así que se la vamos a enviar antes. perfecto, ya. Sí, vamos a mandar esa parte de la guía. Muchas Profe, gracias una por tu... consulta, no sé si me escuchan. Sí. Muy bajo, pero sí se escucha. Ya, lo que pasa es que yo ocupo lentes de contacto, pero de visión. Sin ellos como que no veo nada. Ujú. En ese caso, ¿No hay forma de cambiarlos por lente óptico o no? en este momento solamente tengo lentes de contacto. Ya. O sea, hay que tener como las precauciones nomás de no tocarte los ojos cuando estés trabajando en el laboratorio y tratar de no Pero sacar no se ocupan como unos lentes Antiparra. para eso. antiparra, Sí. sí. Sí, Ah, ya. sí. Que algunos problemas, por ejemplo, algunos lentes ópticos, o sea, algunos lentes de contacto frente a algunos gases como orgánicos, se pueden deshacer, entonces podrían tener problemas. Pero eso más en el laboratorio de química. Lo que se puede hacer es simplemente ocupar antiparra como medida de precaución. Exacto. Entonces, estas son como normas generalizadas para todo tipo de laboratorio. Entonces, va a depender también, claro, del práctico del laboratorio que se esté impartiendo. Al menos en el laboratorio de biología celular 1 y 2, creo que no deberíamos tener problemas con respecto a soluciones que emitan gases que pueden generar problemas en el lente óptico. Pero a lo mejor en química o en orgánica puede ser. ¿No hay más preguntas? Dale nomás, Sofía. Y yo no puedo. Sí puedo, ¿o no? No, no puedo. Manipulación de la sustancia. Entonces, ustedes cuando trabajen en el laboratorio, van a trabajar con distintas soluciones, distintos compuestos, y van a ver que tiene un etiquetado. Ese etiquetado nos da indicios sobre datos de seguridad, sobre el componente con el cual están trabajando. Para ello, está estipulado la nomenclatura por sustancia inflamable, y tenemos, por ejemplo, estas nomenclaturas que pueden ver ahí, estos dibujitos como calavera, la típica X, este fueguito, que nos indica obviamente el tipo de sustancia peligrosa a la cual se están exponiendo, ya sea puede ser una sustancia irritante, tóxica, inflamable, corrosiva. Y hay otro tipo de etiquetado, como que ven acá abajo, en la cual te indica por colores, ¿ya? En donde amarillo reactivo, perjudicial para la salud, y hay distintos niveles. Por ejemplo, ahí pueden ver en el cuadradito que está al lado izquierdo los niveles entonces de peligrosidad, por así decirlo, de la sustancia, en donde a mayor número, por ejemplo 4, puede generar, por ejemplo, hasta mortalidad, ¿ya? Y ese tipo de compuestos puede que ustedes lo ocupen en el laboratorio. Por eso es importante las precauciones y el trabajo con cuidado en el laboratorio, ¿ya? Se le va a ir administrando los compuestos de manera parcelada, ¿ya? Dale, Jorge. Entonces, la gestión de residuos tiene que ver la disposición final de los compuestos con los que ustedes trabajen. Entonces, van a existir distintos tipos de contenedores. Por lo general, dentro del laboratorio hay un área en donde se disponen de estos contenedores, en donde ustedes van entonces a depositar los productos que hayan ocupado o las soluciones que hayan ocupado. Existen contenedores para sólidos no peligrosos, como por ejemplo papel, material plástico, etcétera, que por lo general corresponden a pequeños contenedores de basura en el mismo mesón de trabajo. Dependiendo de lo que estemos trabajando, se van a ir ocupando distintos contenedores y eso no van a estar en su mesón de trabajo. Estos van a estar, por ejemplo, a lo mejor en una campana de bioseguridad, dependiendo el material biológico que se ocupó. Para material cortopunzante, bisturí, pipetas de vidrio, inclusive si se quebró un matraz o se quebró algún material de vidrio, también en ese dispositivo se tienen que depositar. Ahora, si usted ocupó, por ejemplo, un bisturí
y para ese bisturí ocupo, por ejemplo, no sé, tejido, claramente hay que desinfectar ese bisturí previo a depositarlo en el material cortopunzante. La idea es que no generemos tampoco contaminaciones cruzadas, independientemente que sean los contenedores de residuos. Existen también contenedores para material biológico. Ese contenedor va a ser esterilizado, entonces va a pasar por un proceso de esterilización antes de su disposición final. Y además existen otro tipo de contenedores para líquidos. Tenemos líquidos inorgánicos, halogenados, disolventes orgánicos, no halogenados, y todos estos contenedores están debidamente rotulados. Entonces usted cuando se dirige a botar su residuo, usted puede mirar perfectamente el nombre del contenedor e ir depositando ahí los residuos. Para eliminar bromuro de tirio, que se usa harto para hacer geles de policrelimida, para ver geles de electroforiceproteína. Entonces, estos contenedores son especiales para que no emitan, por ejemplo, los gases o las cosas que puedan tener estos materiales más tóxicos, ¿ya? Dale, Jorge. Hay una pequeña acotación: el bromuro de tirio es carcinógeno, entonces también hay que tener cuidado con la disposición de estos materiales, al igual que el PFA, por ejemplo, es un fijador súper fuerte. Entonces, si lo inhalan, sería bastante problema porque se fijaría en todo el ducto aéreo y al final mataría todas las células asociadas al ducto respiratorio. Sí, lo importante es que tengan precaución, o sea, cuando se trabaja en el laboratorio, igual está el profesor guía, está el asistente de laboratorio, los cuales les van a indicar, por ejemplo, si algún elemento, algún líquido o compuesto que ustedes van a utilizar tiene este tipo de características, la cual usted tiene que tener precaución, hacer uso de guantes, por ejemplo, antiparra, si en algún caso se necesita hasta mascarilla, se usará mascarilla, para que puedan manipular este tipo de componentes, ¿ya? Y la buena práctica laboratorio, bueno, esto uno lo da por hecho, pero siempre se pasan por alto. Y la buena práctica laboratorio incluyen, por ejemplo, limpiar y ordenar tu espacio de trabajo. O sea, el material para que sea cómodo trabajar y no te genere problemas. Pero además, cuando uno termina de trabajar, lo ideal es que tú termines limpiando tu área, porque después esa área la puede ocupar otro compañero, otra persona. Entonces, la idea es que tengamos un trabajo colaborativo. Antes de comenzar a trabajar, uno debe chequear su material. ¿Por qué? Porque no necesariamente, no sé, el buffer o las soluciones están al pH adecuado, no tienen la coloración adecuada, a lo mejor tenemos un y vas a trabajar con él, que tus pipetas, por ejemplo, que tus instrumentos, tus herramientas de trabajo no estén bien calibradas, entonces va a poder generar errores en tu experimento final. Con respecto a la micropipeta, y ahí vamos a mencionar también, se trabajan a distintos volúmenes. Entonces, por lo general, y pasa mucho en el laboratorio de primer año, se trabaja con las micropipetas y después se dejan ahí en el mesón, en el dispositivo de micropipeta, y se dejan ahí con el volumen que marcó. Y lo ideal es que siempre, cuando o al menos en el medio. ¿Por qué? Porque esto tiene un resorte dentro de su funcionamiento. Y como todo resorte, si usted lo mantiene muy apretadito y lo deja ahí en un tiempo prolongado, probablemente el resorte termine perdiendo su capacidad, ¿ya? Y eso va a generar obviamente que la micropipeta después pierda su calibre. Utilizar el material volumétrico adecuado, eso significa entender, entonces, por ejemplo, que si usted va a tomar medidas pequeñas, usará un elemento adecuado para esos volúmenes y no usar uno de 1 litro, por ejemplo. Preguntar antes de usar. No existen preguntas tontas y por lo tanto toda pregunta es válida, todo se acepta y prefiero que pregunten antes que usted actúe si no lo sabe, porque eso podría ser peor, puede ser perjudicial para su salud y perjudicial para su trabajo, ¿ya? Está el manual y está el personal a cargo, así que puede hacer uso tanto su manual como la pregunta al encargado para saber cómo actuar. Preparar el experimento antes. Idealmente uno se tiene que preparar por el experimento, ya sea diagramar su experimento, hacerse un plan de trabajo, independientemente que usted tenga la guía, la receta, usted tiene que saber leer esa receta al revés y al derecho y buscar la información que a usted, por ejemplo, le haga ruido, que no entienda.
y con eso empezar a generar un plan de trabajo para optimizar el tiempo, para optimizar los materiales. A veces cuando uno llega a trabajar sin haberse leído la guía, termina desperdiciando material. Y por último, igualmente con la primera norma, dejar limpio el meso de trabajo una vez finalizado el laboratorio. Y eso es como práctica. Ustedes entienden que el laboratorio de docencia se ocupa hora tras hora. Entonces, a medida que termina un laboratorio, comienza otro. Y lo ideal es que dejemos el espacio óptimo para que comience el otro laboratorio. ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Ya, sigamos, Jorge. El cuaderno laboratorio, esto es fundamental, es su Biblia. Escrito de tal manera que pueda seguir las instrucciones y que cualquiera que lea ese cuaderno pueda entenderlo y replicarlo. Debe registrar la fecha y título de la actividad, detallar cada paso a seguir y si hay variaciones, modificaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento donde vamos a detectar azúcares y para eso usó Benedict. Entonces usted pone ahí, yo voy a usar Benedict en tal concentración, pero resulta que durante la práctica usted cambió las concentraciones porque vio que se podía obtener el mismo resultado pero optimizando los recursos. Entonces ese detalle se pone en el cuaderno, ¿ya? Todos los detalles o cambios, modificaciones que usted realice al práctico se agrega. Ah, profe, me equivoqué, no puse el ml de muestra, problema para analizar, puse 0,5 ml, perfecto, anótelo en su cuaderno, porque eso va a significar las razones a las cuales usted va a poder discutir su resultado final. Puede ser que justamente esa variación de volumen significó entonces un resultado diferente. Así que el cuaderno obligatorio en cada una de las prácticas de laboratorio no significa que el profesor se lo va a revisar. Puede ser que entre medio de la práctica uno le pida observar los antecedentes que anotó. ¿Ya? Eso. Instrumentos de laboratorio. Van a tener distintos instrumentos para trabajar. El más común es la micropipeta. La micropipeta es un instrumento para poder entonces tomar volúmenes, muestras, distintos tipos de micropipetas dependiendo del volumen que usted va a tomar. Están las micropipetas P10, para que tomen volumen entre 0,5, entre 0 y, no es 0, dependiendo, entre 1 y 10 microlitros. Las P20 que toman entre 2 a 20 microlitros, la P100 entre 10 a 100 microlitros, la P200 entre 20 y 200 microlitros, y la P1000 entre 200 y 1000 microlitros. Empleen, cada una de estas micropipetas emplea distintos tipos de puntas, ¿ya? Y las puntas, lo bueno es que vienen caracterizadas por colores. Entonces, para la pipeta P10, por ejemplo, la que toma volúmenes más pequeñitos, usa puntas de color blanca. Y se nota la diferencia, son mucho más chiquititas, más finitas. La P200, por ejemplo, a la P20 usan el mismo tipo de punta, la punta amarilla, le hacen las 3 tipos de micropipetas, y las P1000, que son las que toman el volumen más grande, alrededor de un... Esto lo vamos, ojalá, ver en un momento si es que se retoman las actividades presenciales. Lo primero que vamos a hacer es enseñarles a usar esta herramienta. La P1000, o sea, la micropipeta consiste en una herramienta en donde tiene un émbolo al inicio. Este émbolo tiene, al apretarlo, tiene 2 topes, ¿ya? Un tope inicial y un tope final. Cuando usted aprieta el émbolo, gracias, Jorge. Es que para explicarle, Jorge tiene la presentación. Tiene este émbolo, claro. Este émbolo. Este émbolo que está aquí, usted al presionarlo, ¿ya? Usted libera, exacto, usted libera la carga. Si usted lo suelta, entonces absorbe. Para constatar que el volumen que va a eliminar nuevamente, en el cuarto punto, Jorge, usted imaginemos que en el tercero usted tomó volumen, en el cuarto punto eliminó un residual de líquido, usted aprieta el segundo tope. Y al tacto se notan los topes. Hay un primer tope para eliminar la primera carga y un segundo tope para eliminar el residual. ¿Ya? Cuando bota residual, usted suelta el émbolo y puede volver a usar entonces esa micropipeta en otros volúmenes. En el dibujito de la derecha, ustedes pueden ver que además tiene una numeración.
esa numeración indica el volumen al cual ustedes van a... Los numeritos, acá hay un 0, 9, 8. El primer dígito, el 0, corresponde entonces a la unidad de 1000. El segundo a la centena y el último a la decena. Si yo quiero tomar 1000 microlitros, esto debería ser 1, 0, 0. ¿Cómo se pone el valor? Con el émbolo. El émbolo gira. Tiene una manilla que va girando, va rotando. Entonces usted, al mover ese émbolo, usted va a poder entonces generar la numeración, el volumen que quiere. Hasta el ejemplo, usted pone el primero, entonces va girando, va a quedar 0 y va a ir bajando la numeración hasta poner el volumen que quiera tomar. Lo importante es que jamás se pone más del volumen de la micropipeta ni menos del mínimo. O sea, usted jamás va a poner 110, 1100 microlitros, porque la va a descalibrar. Tampoco puedo poner, como voy a ver, el límite inferior de 200, 010. Ahí tomo 100 microlitros con la P1000, la puede tomar. Por último, la micropipeta tiene un segundo émbolo, lo último de la micropipeta, un segundo émbolo que es para eliminar las puntas. Cada vez que usted toma una punta, entonces, usted puede eliminarla apretando ese botoncito. Y eso es todo lo que le puedo enseñar virtualmente. Sí, tiene margen de error. Millaray, gracias por tu acotación. Las micropipetas tienen un rango de error, ¿ya? Si una micropipeta está bien calibrada, ese rango de error es mínimo. Va a usar para el ensayo. Si usted quiere tomar, por ejemplo, 20 microlitros, usted perfectamente podría usar la P20, porque el máximo que puede tomar es 20 microlitros. Su error debe estar en los volúmenes inferiores, ¿ya? Entre 2 a 1 microlitro. Pero si usted quiere tomar, por ejemplo, 2 microlitros, ¿usa la P20 o la P10? Yo preferiría la P10, porque la P20, si usted toma 2, está en el rango donde puede haber error. Entonces, ideal que sería la P10, y tomaría un rango intermedio, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo saben que está descalibrada? Perfecto. Algo muy sencillo. Usted, una forma de ver si está calibrada o no bien su micropipeta, usted toma un contenedor, por ejemplo, en el caso de la P1000, toma un contenedor, un vasito de precipitado muy pequeñito y le agrega agüita. Y usted la pone en una balanza analítica, ¿ya? Agarra 1 ml con la P1000, el máximo, y la agrega al vasito. Y pesa esa agüita que usted acaba de agregar. Como sabemos que el agua tiene una densidad aproximadamente de 1, entonces 1 ml correspondería a 1 gramo de agua. Si sale exactamente 1 gramo, estaríamos perfectos. Puede salir 0,98, estaríamos bien. Si le está saliendo 0,8 gramos, es que esa pipeta está descalibrada, por ejemplo, ¿ya? Lo rapidito, ya estamos a las 9:30 y falta todo lo otro demás. Los instrumentos de laboratorio. Van a usar distintos instrumentos como el espectrofotómetro. El espectrofotómetro es un instrumento que sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre los valores de una misma magnitud fotométrica y la concentración que sirve para amasar. Tiene un grado, obviamente, ay, se me fue la palabra. Bueno, sino que hay un gramaje entre 1 a 200 gramos, por ejemplo. El pHímetro, obviamente, es un instrumento para poder medir el pH de una solución. Antes de usarlo se debe calibrar para poder tener mediciones más exactas. Vamos con la siguiente diapo, Jorge. Ay. Tenemos un baño termorregulado que nos va a servir entonces para calentar las muestras, por ejemplo, en el caso sea requerido en el práctico. Las centrífugas que nos permiten separar de manera óptima los componentes de una muestra. La cementación de una partícula está dando por su densidad, la densidad de la partícula, ¿ok? Y la siguiente. Y sería. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente que están, de hecho, dentro de la guía.
Por ejemplo, aquí dice, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio necesitaré para preparar una solución de 2 litros de cloruro de sodio al 5% peso-volumen? Se considera que cada 100 ml debo tener 5 gramos de cloruro de sodio. Este lo voy a mostrar yo ejemplificado para que puedan ver cómo se desarrollan los datos según la pregunta. Tenemos que, la pregunta es, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio entonces necesito? Como dato me entregan que tenemos un volumen de 2 litros de cloruro de sodio, o sea, que necesito preparar una solución de 2 litros y que la concentración de cloruro de sodio debe ser, o sea, que tengo es de 5% peso-volumen. Entonces, lo primero que tienen que considerar es esta concentración. Como me piden gramos, dale nomás, Jorge. Sabemos que porcentaje peso-volumen significa que son gramos % peso-volumen es igual a 5 gramos del producto en cada 100 ml. Si hubiera sido peso-peso, son gramos en 100 gramos. Si es volumen-volumen, son ml en 100 ml. ¿Ok? Entonces, ¿qué fórmula vamos a ocupar? La típica regla de 3. 5 gramos de cloruro de sodio en 100 ml, X gramos de cloruro de sodio, que es lo que me están pidiendo, en 200 ml. Vamos a convertir obviamente siempre ml con ml, litros con litros, gramos con gramos. Hacen la multiplicación cruzada, 5 por 200 dividido en 100, total 100 gramos. Eso es lo que tienen que pesar para poder preparar entonces 2 litros de la solución. Siguiente. Otro ejercicio, solamente para ir soltando la mano. ¿Cuánto volumen de una solución concentrada 5 molar de cloruro de sodio se deberán usar para preparar 10 ml de una solución 25 milimolar? Nuevamente, aplicamos primeramente bien ordenados los datos. Usted tiene una concentración inicial de 5 molar de cloruro de sodio. El volumen inicial es lo que me están preguntando, cuánto tengo que sacar de esta solución para poder preparar entonces un volumen final de 10 ml, de concentración final 25 milimolar. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que es convertir obviamente las unidades. La concentración molar corresponde a moles por litro, milimolar, milimoles por litro. Entonces, o convertimos los 5 molar a milimoles o los 25 milimolar a molar, ¿ya? Ustedes lo deciden. La fórmula que van a emplear aquí, y si estas son fórmulas que se tienen que grabar en la memoria, C1 por B1 es igual a C2 por B2. 5.000 milimolar, transformé los 5 molar entonces a milimolar, 5.000 milimolar de cloruro de sodio por B1, que es su volumen inicial, por 25 milimolar por 10 ml, hacen la multiplicación, dividen, y le da genera entonces un volumen inicial de 0,05 ml. 0,05 ml es lo mismo que decir 50 microlitros. ¿Qué micropipeta ocuparían en ese caso? Probablemente una P200 para tomar ese volumen. Me pregunta, ¿solo tendremos que preparar la MP o los reactivos igual? La MP, ¿a qué se refiere? Perdón, mi desconocimiento. ¿Qué significa MP? Muestra problema. Ah, muchas gracias. Los reactivos por lo general nosotros se los entregamos hechos, o sea, están listos para usar. En algunas ocasiones particulares probablemente nosotros le entreguemos un concentrado. Probablemente porque tengan, no sé, porque el preparar la mínima cantidad requiera muy poquito producto, entonces tenemos que preparar uno más concentrado para tomar las medidas apropiadas. Y en esos casos usted va a tener que entrar ahí a cabecearse y hacer este tipo de cálculo para saber cuánto tomar de esa concentración concentrada, ¿ok? Pero sí, puede ser que ustedes preparen algunos reactivos. Dale, Jorge, no. Listo, entonces te dejo, Jorge, espero que te alcance el tiempo. Ya, ok. Vamos a empezar entonces con el práctico 1, que es detección de sales y moléculas en muestras biológicas y el uso adecuado de controles. Aquí la parte más importante es el uso adecuado de controles, así que le vamos a dar harto a esa parte. Bueno, ¿por qué queremos identificar distintas muestras? Porque las muestras biológicas, o sea, los distintos componentes, porque las muestras biológicas son sumamente complejas y están compuestas por sales, azúcares, proteínas, lípidos, etc. Entonces, para poder generar un modelo, para poder identificar cuál es el rol de cada una o cómo se está comportando una muestra biológica, es importante separarlo en sus partes.
Es como hacer un rompecabezas en base a los componentes e identificar los mecanismos celulares que están involucrados. Tenemos un ejemplo. Tenemos un fármaco A que en un estudio indicó que potencia la longevidad. Entonces, el estudio preclínico en célula se quería identificar qué hace este fármaco A para poder potenciar la longevidad. Entonces, hay que identificar el efecto de las células. Entonces, ¿qué puede afectar? Proteína, azúcares, lípidos o sales. ¿Cuál es el problema de esto? Si uno no tiene los controles adecuados, resultados que quizás van a estar ok experimentalmente, van a llevar a falsas interpretaciones. Por ejemplo, el fármaco A produjo una reducción en la cantidad de lípidos en las células. Por lo tanto, uno puede concluir, la longevidad está asociada a la degradación de lípidos. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Tenemos que el fármaco A potencia la longevidad, estudio preclínico en células, identifica el efecto de las células, y aquí se pone la pregunta si afecta a los lípidos. ¿Qué controles necesitamos para poder generar esta conclusión? Uno, necesitamos un control experimental que nos indique que si funciona o no el procedimiento experimental. Generalmente se ocupa una muestra estándar, como quizás una enzima que sí realmente esté degradando los lípidos, etc. Control de tratamiento es cuando se aplican más de un tratamiento. Por ejemplo, el fármaco A y fármaco B se usan juntos para aumentar la degradación de los lípidos. Entonces, el control que debería hacer acá sería ambos fármacos por separados, para identificar si es solamente el conjunto o uno más que el otro. Un control positivo es un control que efectivamente haya una degradación de lípidos en este caso, para poder identificar que el método experimental está correcto y que es capaz de medir correctamente la degradación de lípidos. Y un control negativo sería una célula sin el fármaco A para poder identificar los niveles basales en la cantidad de lípidos. Y un control de tiempo, por ejemplo, no es lo mismo que la célula está expuesta un segundo al fármaco A que 20 minutos al fármaco A. Entonces también es importante acotar el tiempo en donde la célula va a estar expuesta a este fármaco A. Por ejemplo, se da el caso que estos tipos, para poder llegar a esa conclusión, dejaron el fármaco A de la célula con la célula durante 24 horas. Y lo que pasó al final, que este fármaco A generó la apoptosis de estas células, se empezaron a morir. Entonces empezaron a degradar todo y al final se degradó todo, incluso los lípidos. Y por eso llegaron a esa mala interpretación, que el fármaco A no genera una degradación de lípidos, sino que es citotóxico, que mata a la célula. Entonces, realmente no aumenta la longevidad. Entonces, con respecto a eso, es importante que tengan claro los controles, ¿ya? ¿En qué casos van a ocupar un control experimental? ¿En qué casos van a ocupar un control de tratamiento? Los controles positivos y negativos generalmente están siempre presentes. Y un control de tiempo en cuanto a la exposición. Ya, entonces vamos a empezar con las actividades. Actividad 1. Esto ya es más participativo. De hecho, en esta reacción tenemos la precipitación de cloruro de nitrato con nitrato de plata, presencia del ion cloruro en la muestra. Tenemos una muestra problema, que se agrega 100 microlitros de esta muestra problema, más 850 microlitros de agua, y 50 del reactivo de detección, que es el nitrato de plata, a esta concentración, 1 molar. ¿Cuál sería el control positivo de esto? Agregar claramente la sal, por ejemplo. Agregar 100 microlitros de cloruro de sodio, 5 molar, más la combinación de esto, del reactivo de detección más el agua. ¿Por qué se ocupa el cloruro de sodio como control positivo? Porque esta reacción reacciona directamente con el cloruro de sodio, entonces es un control en donde nosotros nos vamos a asegurar que sí va a funcionar la reacción. ¿Cuál sería el caso que, por ejemplo, el nitrato de plata esté malo o esté muy viejo? Que no veamos la precipitación de cloruro de sodio utilizando cloruro de sodio. No sé si me entienden, con un control positivo. Este es un control que te va a indicar que la reacción realmente está funcionando. Entonces, en base a eso, les propongo la siguiente actividad. Diseñen cuál Profe, sería... ¿Sí? no quiero importunar, pero no entendí eso último que dijo sobre el precipitado.
que era lo que representaba si es que no había precipitado. Ah, ya, ok, mira. El control positivo, la función que tiene es identificar que la reacción esté funcionando. Entonces, si esta reacción, el control positivo, no funciona, significa que el reactivo de detección está malo, no está funcionando correctamente, porque no genera el precipitado. Esta reacción en sí, cuando hay presencia de cloruro, va a precipitar el cloruro de plata. Y se va a ver un precipitado en el tubo. Entonces, si el control positivo no funciona, no va a significa que el reactivo en sí está malo. ¿Puedo acotar algo, Jorge? ¿Sí? Lo que pasa, chicos, es que el nitrato de plata, por general, la solución, o sea, las sales de plata no son solubles, por lo general. Pero el nitrato de plata es soluble y es incoloro y puede estar en agüita, ¿ya? Pero cuando está mezclado con una sal, en este caso cloruro de sodio, la plata reacciona con el cloruro y se forma esta nueva sal, cloruro de plata. Y esta sal precipita. Entonces, lo que van a ver ustedes, cada vez que esté el nitrato de plata presente en una muestra de agua, algún tipo de sal, va a precipitar. Y ese precipitado de color como blanco, ¿ya? Es bien característico. Entonces, así podemos ver, por ejemplo, que en una agua, por ejemplo, esté contaminada con un tipo de sal. Eso. Sí. Una pregunta, ¿Sí? ¿aquí se podría ocupar cualquier instrumento o como es nitrato se debe ocupar algo de ámbar? Cualquier instrumento de plástico, de hecho, podría ser. Sí. Yo tengo una duda, porque ¿Sí? yo entendí por la precipitación, o sea, está en el problema de que precipita, o por qué precipita en sí, eso no entendí. Es que lo que sucede es que, por eso, el nitrato de plata se ocupa como un test de detección de sales de partida. ¿Por qué? Porque el nitrato de plata, como buena sal, en solución acuosa, se ioniza, ¿cierto? Queda el ion plata, el ion nitrato. Sí, ahí Y, entendí. ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, esta solución, el nitrato de plata, en solución acuosa, en agüita, va a quedar soluble, no va a precipitar. Si el agua está limpia de sales, va a quedar translúcido, cristalino, no va a pasar nada. Pero si hay algún tipo de sal, como por ejemplo cloruro de sodio, que sabemos como buena sal se va a ionizar, estas sales van a reaccionar con la plata. Y esta nueva sal, formada de plata y el ion cloruro, va a precipitar, porque las sales de plata precipitan, sí o sí. Ah, ya, entendí. ¿Se entiende? Gracias. Sí, Entonces, ahora sí. ¿qué va a pasar? Que esta nueva sal que se va a formar va a precipitar, y eso lo van a ver ustedes en su tubo. Es visual. Ustedes lo hacen, lo agitan un poquito y va a precipitar de un color como blanquecino. Eso es lo que ocurre. Muchas gracias. Yo tengo duda. ¿Hay videos acerca de cómo realizar esta clase de controles? Un video sobre la reacción en sí. No, un video sobre cómo aplicar un control negativo en una reacción. Tendría que buscarlo. Puedo, puedo buscarlo, a ver si es que lo encuentro, pero creo que no. Bueno, la actividad que le planteaba acá es que diseñen una reacción correspondiente a un control negativo para esta reacción, ya sabiendo que un control positivo de esta reacción es agregar efectivamente sal para que precipite para que se vea el precipitado en el tubo. Entonces, a ver, le voy a enviar la primera encuesta. Recibieron la encuesta, ¿cierto? Sí. Ya. Ay, me encanta, Jorge, eres tan didáctico. No se me hubiera ocurrido esto. Ya, respondan, chiquillos. ¿Cuál sería su control negativo? ¿Es con nota la pregunta? ¿Qué ¿Cómo? cosa? ¿Es con nota o No, como No, para no, nada, no. no, Ah, tranquila. No, chicos, respondan tranquilamente porque la idea es
es ver si están siguiendo la línea de lo que se le está explicando nada más. Claro. No hay nota. De hecho, para que quede claro, o sea, hoy día no hay control de entrada porque sabemos que esta semana es de marcha blanca. Tampoco hay informe de este laboratorio. Vean después el calendario que se agregó al Moodle, donde van a ver que a partir del siguiente práctico, que es la próxima semana, ahí vamos a tener entonces desde entrada, o sea, un control en realidad del día, y un informe. Y por eso Jorge les pidió que se reunieran en grupos de 3 a 4 personas, para que puedan generar estos informes. El hecho de la conformación del grupo es para los informes, ¿ya? El control, la prueba que van a realizar del laboratorio es individual. Ya, todavía faltan algunas personas que respondan. El control de entrada sí durará 24 horas. O sea, 24 horas. Exacto. ¿Tenemos respuesta, Jorge, o no? Sí, ahí faltan 2 personas. Entonces, a los 2 minutos los vamos a cerrar. Profe, si hay ¿Sí? grupos conformados, ¿se lo escribimos por ese foro donde está en el Moodle? Sí, de hecho yo voy a crear una sección donde van a ir anotando los nombres y el grupo, Ya. para que lo vayan anotando. Porfis. Para Muchas gracias. Pamela, el control de entrada es individual. El informe es en grupo. Claro. Entonces ahí les voy a enviar los resultados. ¿Ven los resultados? Sí. Wow. Ya. Entonces, aquí había una respuesta, o sea, era una pregunta capciosa igual. ¿Por qué, alguien me puede decir, por qué el agua de la llave no podría servir? Porque igual puede contener sales. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces ahí el 29% estuvo erróneo en esa parte. Pero lo bueno es que la mayoría respondió que solamente un control negativo es agua, sin ninguna sal. La gracia de este control es que ustedes en el tubo visualmente no van a ver ninguna precipitación en el tubo. Ahí Vicente levantó la mano, dime. Cuando nos den el informe de la guía de práctico 0 y ¿Sí? esto de reconocer moléculas, nos explicarán de forma estricta cómo funciona esto. ¿Cuál la reacción? No, los contenidos como los controles positivos y negativos. Sí, de hecho está en el práctico 1, técnicamente. En la guía del práctico 1 está escrito cómo funcionan los controles positivos, negativos, experimentales, de tiempo, etc. ¿Y cuándo será el primer control? La próxima semana con el otro práctico, que es de microscopía. ¿En qué día? Viernes, son los viernes. ¿Y qué entrará? Está en la guía. Así que de hecho la guía ya está arriba, así que ahí pueden echarle un vistazo. Ya chicos, aquí hubo un porcentaje no menor que dijo que el cloruro de potasio servía como un control negativo. ¿Quién me puede decir por qué no puede servir como un control negativo? No podría servir como control negativo porque lo más probable es que sí precipite con el cloruro de potasio. ¿Cómo se llama? Con el nitrato de plata. Así es, porque tiene cloruros. Entonces Exacto. va a precipitar. Ya, genial. Entonces pasemos a la siguiente actividad. Acá está la otra actividad, que es... Jorge, ¿Sí? Jorge, un minuto. Mira, nos quedan, según mi reloj, como 7 minutos. Chicos, entiendan que es súper difícil pasarle un laboratorio que ocupamos tradicionalmente 3 horas para pasarse 1 hora. Nos quedan como 7 actividades, Jorge. Creo que sí.
¿qué posibilidad hay? Y le voy a preguntar abiertamente para que me digan que nos podamos extender, aunque sea 15 minutos. Bueno, Porque tengo que preguntarlo, porque por reglamento tenemos 1 hora. Entonces, no los quiero pasar a llevar y solamente decir, porque creo que es importante que ustedes aprendan este conocimiento. ¿Sí? Veo varios sí. ¡Ay! Gracias, chiquillos, se lo agradezco. Sigámonos entonces. Ya, bacán, gracias. Entonces, sigamos con con la actividad 2, que es el reacción de Benedict. Aquí tenemos una muestra problema y aquí tenemos 400 microlitros de agua y 500 microlitros de reactivo de Benedict. Se calienta la muestra durante 5 minutos a 90 grados Celsius. Aquí hay que generar un diseño cuál sería la reacción correspondiente a un control negativo y un control positivo para esta reacción. A ver si la Sophie me podría ayudar con respecto a la detección del reactivo de Benedict. El reactivo de Benedict es una solución a base de cobre Ujú. que identifica azúcares reductores. Por lo tanto, la función del Benedict es la acción reductiva de los azúcares sobre el cobre. Si la solución tiene azúcares reductores, estos van a reducir el cobre que está en Benedict. ¿Ok? ¿Qué significa reducir? Significa que el cobre va a ganar electrones. Por lo tanto, su estado de oxidación, esto es pura química, chiquillos, va a pasar de cobre más 2 a cobre más. Y esto va a generar una solución entonces de óxido cuproso, que va entonces a generar un color rojizo. ¿Han visto cuando se oxidan los materiales? Entonces quedan como de color marrón. Entonces, la solución de Benedict es de color azul. Cuando hay presencia de azúcares reductores, entonces, esta solución va a cambiar de color. ¿A qué color? Un color marrón. Pero si hay una alta cantidad de azúcares reductores, va a ser color marrón. Pero si hay poquita o media o no sé, otros niveles, van a haber otras coloraciones. Entonces, lo importante que tienen que ver con este reactivo es que del azul se van a empezar a cambiar tonalidades. Puede quedar un verde, un amarillo, y lo único que tienen que tener sumamente claro es que el marrón, el rojo fuerte ese, es cuando hay mucha cantidad de azúcares. ¿Ok? ¿Qué tipo de azúcares? Tenemos la glucosa, la galactosa, la manosa. ¿Puede tratar disacáridos? Sí. Algunos disacáridos como la lactosa. ¿Ya? Eso. Ahí también preguntaron sobre el reactivo de Fehling. Bueno, sí, el reactivo de Fehling también sirve para detectar azúcares reductores. Entonces, claro, se puede ocupar de manera complementaria. Sí, 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 sí. Ya, entonces acá en este no hice una, una encuesta, sino que la siguiente. Entonces, el control negativo de esto debiese ser el agua, igual que en el caso anterior, más el reactivo de Benedict. Y un control positivo debiese ser agregar glucosa más el reactivo de Benedict. Entonces ahí uno se asegura que va a reaccionar sí o sí el reactivo. Ya, la actividad número 3, que es la parte con el Lugol. Acá tenemos un control positivo del Lugol. Tenemos 50 microlitros de almidón más el reactivo de Lugol. Control negativo, 950 microlitros de agua más el Lugol. Y la muestra serían 50 microlitros de la muestra problema más la reacción del Lugol. Entonces, les voy a enviar la siguiente pregunta. ¿Qué moléculas tiñe el Lugol? Ahí vamos a dar 2 minutos para que respondan. Ay, me encantó eso de la encuesta. Me tienes que enseñar, Jorge. No sabía eso.
Creo que ya. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a compartir los resultados. Y sí, efectivamente detecta el almidón. El Lugol es un compuesto de yodo y yodo de potasio, si no mal recuerdo. La gracia de este compuesto es que el yodo se intercala dentro del azúcar y ahí genera el cambio de color. Donde, si no me equivoco, el color es entre azul y negro, por ahí, entre negro y azul. ¿Cierto, Sofi? ¿No es cierto? Ese es el color que genera. Sí. O sea, en algunos casos ponen como violeta, pero entre más cantidad de almidón va a ser más oscuro, de hecho se va a tornar negro. Claro. Así es. Ya, muy bien. Entonces pasemos a la siguiente. Aquí está la respuesta. Entonces, aquí tenemos el reactivo yodo. Entonces, el yodo se va a intercalar dentro de la cadena de azúcar y va a generar esta tinción. Es importante que en el caso del almidón, donde genera un complejo de poliazúcares, se genera la reacción en sí. Ahora, pasemos a la parte de detección de proteínas. Acá tenemos 10 microlitros de ceroalbúmina, más el reactivo de Bradford y agua. El control negativo de esto es agua destilada, como los otros controles, más la mezcla de agua con Bradford. Y la muestra, 10 microlitros de clara de huevo diluida en agua, más la reacción con Bradford. Entonces, le dejamos la pregunta. ¿Qué es la ceroalbúmina? Creo que ya estamos casi, entonces. Vamos a compartir los resultados. Y sí, efectivamente es una proteína y por eso reacciona con el reactivo de Bradford. El reactivo de Bradford es una mezcla entre el azul de Comasí. Entonces lo que se va a ver es un cambio de coloración, si no me recuerdo, entre los colores como amarillo o café a tipo azul, donde va a haber mayor cantidad de proteína. No, el café, si no me equivoco, como colores cálidos, donde va a haber mayor cantidad de proteína. Lo importante de esto es que el Bradford reacciona con la parte hidrofóbica de la proteína, si no mal recuerdo. Entonces, hay un problema si uno quiere detectar mediante este método péptidos o aminoácidos, porque no va a reaccionar. Entonces, tenemos la siguiente pregunta, es ¿para qué se utiliza el reactivo Bradford comúnmente en el laboratorio? ¿A qué longitud de onda se mide en el espectrofotómetro para esta aplicación? ¿Alguien lo sabe o lo averiguó con la guía? El micrófono es libre, el que quiera lucirse lo puede hacer en este momento.
No sean tímidos. Es un tipo de reactivo que mide la concentración de proteínas Muy bien. dentro de una solución. Ujú. ¿Y sabe a qué longitud de onda se mide en espectrofotometría? Mm, si hablaríamos de si hablaríamos de proteínas y dependiendo si es que esos aminoácidos presentan, presentan grupos radicales del grupo aromático, entonces yo diría que a un valor alrededor de 280 nanómetros de longitud de onda ultravioleta. Eso es cuando quiere medirlo solamente los grupos aromáticos, pero el reactivo de Bradford, Exacto. al intercalarse con las zonas hidrofóbicas de las proteínas, va a generar una absorbancia de 595 nanómetros. Perfecto. Sí, es que esa es la cualidad que nos da Bradford, porque Bradford no solamente va a medir, como decía su compañero, aminoácidos de carácter aromático, ¿ya? También algunos de carácter básico, como la arginina. Entonces, tiene otro pic en el rango de longitud de onda, y ese sería 595 en el espectro visible. Y en eso una pregunta también, que eso se lo hacen en todos los laboratorios. Para medir UV, por ejemplo, nosotros usamos un tipo de cubeta, que es la cubeta de cuarzo, ¿ya? Es una cubeta especial para poder medir ese rango de longitud de onda. Pero cuando medimos en el espectro visible, se usan las cubetas plásticas. Entonces, eso anótenlo, porque estos datos los van a ocupar durante todo el laboratorio, inclusive en biología celular 2. Entonces, en algún momento se le va a preguntar nuevamente, ¿qué cubeta van a ocupar? Y ustedes ya van a saber el resultado. Entonces, la respuesta. Sí, no, Jorge. Ya, ok. Profe, ¿cómo era? Sería como una cubeta en el que contiene dicho reactivo. Exacto. Usted en algún momento cuando estemos en el laboratorio se le va a mostrar todas estas cositas. En el espectrofotómetro para medir existe una cubeta. Ahora es espectrofotómetro mucho más bacán, más avanzado, pero los primeros ocupaban unas cubetas, que son como unos rectángulos, ¿ya? Como de 1 centímetro de ancho. Esta cubeta, para medir, dependiendo el rango de longitud de onda, se ocupan distintas cubetas. En el rango del UV se ocupan cubetas de cuarzo. Ese es el material, ¿ya? Pero en el espectro visible se ocupan otro tipo de cubetas que son las plásticas. Y eso tienen que anotarlo, tienen que saberlo. Listo. ¿Vicente tenía una duda? ¿No? ¿Estamos aquí? Sí, todo bien. Que cuando Ya, lleguemos al laboratorio nos mostrarán un conjunto de cubetas con el sí, conocimiento de algunos reactivos mostrados hoy y el de otros. claro. Entonces, aquí está la coloración que se genera, el color, por ejemplo. Acá en estos pocillos, por ejemplo, aquí se ve un degradé de color hacia la derecha, y hacia la derecha son los pocillos que tienen más proteínas. Ya. Otra pregunta, si la misma solución de cero albúmina utilizada fuera digerida formando péptidos muy pequeños, ¿cómo cree usted que afectaría eso al cambio de color observado con el reactivo de Bradford? Ya, ¿quién se arriesga con esa respuesta? Ah, pero tenemos, ya, vamos a enviar la encuesta para que todos participen. Como acotación solamente, acuérdense que esta clase después va a ser subida, así que todo esto va a quedar grabado. Y van a poder repasarlo, y inclusive los compañeros que no pudieron conectarse también lo van a poder después ver tranquilamente, ¿ya?
Diego, sí, va a estar, no te preocupes si hay problemas técnicos, a todos nos pasa. De hecho, yo también tengo problemas con el internet, así que va a quedar todo grabadito para que ustedes puedan después repasar los pequeños tips o datos que se den en la clase. Ya, ahí tenemos todo. Entonces vamos a compartir los resultados y ya. ¿Qué me dice la primera? ¿Quién puede justificar la primera respuesta? Que sería, dará una coloración más fuerte. De las 7 personas que respondieron eso. Chicos, sin miedo. Si usted tiene sus convicciones bien puestas, usted dé su respuesta. Aquí estamos para aprender, todos estamos aprendiendo. Y de hecho, si le achuntaron a esas 7 personas, entonces si está convencido de su respuesta, dígalo nomás. Yo lo respondí Ujú. pensando en que más superficie de contacto ayudaría a que hubiera más color. Ya, como si Ya, reaccionara directamente el Bradford con cada aminoácido o algo así. ¿Sí? Ya. tiene Ok, sentido. sí, tiene sentido. Ya, la segunda. No cambiará nada la coloración respecto a la ceroalbúmina normal. Acuérdense a qué parte une el Bradford. ¿Quién puede decir dónde se une el Bradford? ¿Cómo da coloración a las proteínas? Reacciona con la parte hidrofóbica de los aminoácidos. Sí, también forma importante interacción con los enlaces peptídicos, particularmente con los grupos carboxilo. Entonces, si tenemos una proteína que está degradada, va a tener menos enlaces peptídicos, entonces su coloración también va a disminuirse. Por lo tanto, este ensayo es importante que la proteína esté no degradada para poder cuantificar la cantidad en total de las proteínas. Por eso es que este ensayo nos sirve mucho para péptidos muy chicos. No sé si Sofi quieres acotar algo. No, está súper. Sí, son las limitantes de los empleos de los reactivos. Por eso existen más de una técnica para poder Claro. cuantificar proteínas por espectrofotometría. Entonces, dependiendo, claro, el tamaño del péptido, la concentración que tengamos, etcétera, es el reactivo que usted va a ocupar. No existe uno mejor que otro, en realidad son que uno u otro tiene limitantes nada más. Y de acuerdo a esa Ujú. limitante, uno selecciona Sí. cuál es el reactivo que va a ir más acorde a mi ensayo. Por eso, como consejo, si van el día de mañana, tienen que hacer una reacción enzimática con algo o algún tipo de detección, averigüen bien las bases moleculares de esa reacción, ¿ya? Porque eso les va a dar la arista de qué se puede agregar, qué problema voy a tener si es que agrego esta otra reacción o si extraigo una cierta muestra celular con este reactivo, ¿va a generar un efecto negativo con este método de cuantificación? De hecho, como dato, es importante que las proteínas que son extraídas con alto contenido de detergentes, por ejemplo el SDS, tienen problemas con este reactivo y van a ver una baja en la señal de Bradford. Por lo tanto, es importante conocer los mecanismos asociados a este tipo de reacción para poder evitar eso. Ya, la última actividad, creo, sí. Creo que otra más. Utilizando las fuentes que estime pertinentes, describa por cada una de las reacciones. Nitrato de plata, benectilengüílico. ¿Cómo se espera observar el control positivo y negativo? Bueno, eso se lo dejamos a ustedes para que lo hagan en casa. Y acá igual les vamos a dejar las respuestas.
por ejemplo, en nitrato de plata, el control negativo es incoloro y el precipitado blanco, o sea, el control positivo es precipitado blanco, porque ya habíamos hablado de la respuesta de la actividad 1. El Benate da un color azul en el caso que sea negativo y el control positivo da un color rojo, cuanto a la cantidad de azúcares. El Lugol, control negativo rojo, y cuando hay almidón presente, da un color azul. Ahí, y Jorge, quiero hacer una acotación. El Lugol, ojo, es como amarillo, pero entre más tiempo tiene el Lugol en el frasco, tiende a parecerse como anaranjado rojo, por eso lo dejamos rojo, ¿ya? Que es el que van a tener en el laboratorio probablemente. Así que, sí, pero el Lugol fresquito, nuevo, es como amarillo, ¿ya? Es el color. Sí. Por reacción red. ¿Qué cosa? Por reacción redox es porque cambia de color. Probablemente sí, porque se oxida un poco. Probablemente, sí. En Bradford tenemos a azul control negativo y café control positivo. La actividad 8 es, esto sí que lo van a tener que hacer ustedes, es poner un signo negativo y positivo, indicando si es reacción un control negativo o un control positivo para la siguiente reacción en la tabla, que también está en la guía, ¿ya? Por ejemplo, aquí, con el cloruro de, o sea, con el nitrato de plata, ver cuál es el control positivo, si uno agrega agua destilada, o en el caso, si es una muestra problema, por ejemplo, agua de llave, pueden poner una M, esas cosas así. Y cuando no sea atingente a la reacción, por ejemplo, no van a poner glucosa para la reacción de nitrato de plata, porque no tiene sentido, ¿ya? No pongan nada, simplemente. Recuerden esto, estas son las reacciones básicas que uno ocupa para poder detectar ciertos componentes celulares, o sea, el almidón, también el azúcar, las sales que son importantes y las proteínas. Entonces, traten de hacer esta actividad. De hecho, muchas de esas actividades, de esos reactivos, se ocupan, por ejemplo, en clínica. Claro. Detección de azúcares, por ejemplo, con Benedict. Estos test rápidos que hacen cuando usted se hace un examen de sangre y quiere ver presencia de azúcares, probablemente le hagan un ensayo de este tipo. Entonces, todo lo que hacemos nosotros en bioquímica es aplicado a la clínica. Así que es interesante. De repente, cuando usted analice los resultados de un examen de su tío, de su papá o de usted mismo, puede empezar a deducirlos solamente entendiendo cómo se gestionó, se realizó el ensayo, a ver si hay algún tipo de error, si a lo mejor, es que justo tú tomaste desayuno o comiste algo antes del ensayo y esto puede perjudicar, y así, 1000 cosas, ¿ya? Así que es interesante. Lo van a ver, de hecho, más adelante durante la carrera. Eso, chicos, Sí. pasamos todo. ¿Tienen Una preguntas? duda. Yo ¿Ah? sí tengo. Sí, dime. En la tabla salía sacarosa. Y como se sabe, la sacarosa no puede reaccionar con el reactivo de Benedict, ya que el enlace glucosídico está unido a ambos carbonos con poder reductor. Ujú. Perfecto. Así que por ende sería catalogado como un control negativo en Benedict. O sea, el hecho de que no reaccionen no significa que sea como un control negativo en sí. Aquí, por ejemplo, los controles negativos que generalmente se ocupan son agua. Son para no agregar ningún otro tipo de reacción. Otro factor, otra Claro. variable. Entonces, los negativos siempre es, todo control negativo es todo, por ejemplo, es el reactivo, es el agua que usted le agrega y nada más. No se agrega ninguna muestra, ningún tratamiento, solamente su reactivo con el que pretende probar el experimento y agua. Eso siempre es un control negativo. Control positivo, un estándar, una muestra que usted sabe que va a dar una reacción, un color, un efecto. Claro. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Y los controles siempre se van a realizar en todo experimento, porque validan tu resultado. Si usted muestra, como decía el ejemplo de Jorge lo explicaba anteriormente, un fármaco, y usted justamente le agregó el fármaco a una célula y vio que disminuyeron los lípidos, usted encontró la panacea. Tiene un fármaco que puede vender y que le va a reducir los lípidos a cualquier persona que lo consuma. Pero ojo, ¿eso fue producto del fármaco o hay otra variable? ¿Fue otra cosa a lo mejor? No lo sabemos. La única forma de validarlo es con sus controles. ¿Queda claro?
Sí, que la sacarosa se cataloga como control positivo cuando actúa con el reactivo Benedict. O sea, si reacciona, sí. Ya, Eso, gracias. chicos. Ok. Estamos con el tiempo. Profe, ¿Sí? disculpe que la ¿Ya? interrumpa, yo tengo otra pregunta, Dime. que no me quedó muy claro lo de las guías. Esto que estábamos viendo era la guía 1, ¿no? Sí, la guía 1. Que mandó. Sí. ¿Y esa guía es para 2 semanas más o esta no cuenta, No, por no, así decirlo? este no cuenta. Este, como No. estamos en la parte de marcha blanca, este es como un laboratorio más que nada demostrativo. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, a partir de la próxima semana ya vamos a empezar con evaluaciones, donde vamos a tener el control de entrada del laboratorio de microscopía y también hay que hacer un informe, el cual se va a entregar 2 semanas después de haber realizado el laboratorio. Ah, ya, perfecto. La fecha Muchas de entrega gracias. están en el calendario, así Sí. que ahí van a tener los plazos para poder desarrollarlo. Si tienen preguntas de pronto de cómo desarrollar o cómo llevar a cabo el informe, lo pueden hacer. Estamos a su disposición para responder. Así que Profe, eso. ¿Sí? ¿el control de entrada de la próxima semana será de esto o del próximo laboratorio? No, del próximo laboratorio. Es sobre de microscopía. Sí, así que estudiar la guía de microscopía para eso. Y ojo, no basta, y lo vuelvo a repetir, no basta con leerse la guía, porque la guía es un resumen. Entonces, de repente se mencionan conceptos, pero no se explica el concepto. Entonces, es su obligación estudiar anexamente cada concepto que usted no entienda de la guía, porque le va a ayudar a tener un mejor entendimiento y poder responder las preguntas. ¿Tienen más dudas, chicos? ¿No? ¿Los controles por cuánto rato van a estar disponibles? 24 horas. Yo los voy Ah, a ya. subir apenas empezamos la clase. Entonces ahí van a tener todo el día para responderlo. Ya, gracias. Ok. Sí, de hecho ahora se va a subir la clase. Sí. Profe, ¿Sí? lo que había dicho del Lugol con los péptidos cortos, El Bradford. al final da coloración o no. No, muy poca coloración. Siempre y cuando se mantengan algunos dominios hidrofóbicos y también los enlaces peptídicos. Va a Disminuye depender mucho la coloración. sí, va a depender de la degradación de la proteína, porque si fue una degradación intermedia, probablemente tengas un tipo de coloración porque todavía están algunos péptidos de mayor tamaño. Claro, pero sí o sí Sí. va a disminuir la coloración. Sí. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Recuerden, igual va a haber un foro donde van a, si quieren preguntar cosas sobre el siguiente laboratorio, ¿ya? Así que Y gracias por la eso, participación porque sí, tenemos muchos alumnos, así que eso me encantó. sí, nice. Y la temática, Jorge, ¿le explicaste bien la temática? ¿Que vamos a ir como saltando los laboratorios nosotros? No, eso se me olvidó. Sí, nos vamos a ir turnando los laboratorios. Por ejemplo, esta primera actividad lo hicimos los dos a modo de introducción, pero ya los siguientes laboratorios los vamos a ir turnando. Por ejemplo, el siguiente me toca a mí, que es de microscopía, y el subsiguiente le va a tocar a la profe Sofía. Y así sucesivamente nos vamos a ir Sí. turnando. La única razón para hacer este módulo de esta manera, ojo que a lo mejor también los profesores vamos a estar presentes en cada una de las clases, ¿ya? El tema es para poder ser evaluado homogéneamente, ¿ya? Y Claro, nadie tenga problema que un profesor me evalúe distinto, las preguntas de este profe son diferentes, unas son más fáciles, otras son más difíciles. Entonces, van a ser medidos todos con la misma vara, todos van a ser evaluados con el profesor Jorge en el próximo laboratorio y en el subsiguiente van a ser evaluados por mí, ¿ya? ya. Eso no se Entonces, acostumbra a hacer en laboratorios normales, ya cotidianamente cada profesor se hace cargo de su grupo, pero lo vamos a hacer así. ya chicos, entonces lo dejamos hasta acá. Cuídense y que estén súper bien. Y nos vemos la próxima semana. Cualquier duda pueden escribirnos por correo o directamente por el Moodle. Ya chicos, que estén súper bien. Chao, chao, gracias. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.